Que el Espíritu Santo de nuestro Dios sea tomando el control esta hora de la tarde de la palabra de nuestro Dios, que vamos a estar predicando esta hora de la tarde en el libro de Éxodo. Bendito sea el Señor. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Ahí vamos a estar predicando la palabra de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Poderoso sea el Señor, bajo el tema excusas, pretextos e impedimentos que nos estorban para servir a Dios. Excusas, pretextos e impedimentos que nos estorban para servir a Dios. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10 y 11. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a la letra dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Que sea el Espíritu Santo de nuestro Dios hablándonos a través de su palabra esta hora de la tarde. Pero vamos a orar para que el Espíritu de Dios sea tomando el control de nuestra mente, nuestro corazón. Que el Espíritu Santo del Señor sea tomando el control esta hora de la tarde. Padre, en el nombre de Jesús, esta hora de la tarde, Señor, te damos la gloria. Esta hora de la tarde, Dios, te damos la honra. Te damos la alabanza, Dios, te damos la adoración. Te damos la exaltación, Señor. Te bendecimos, oh Dios amado. Oh Dios todopoderoso, nos humillamos delante de su presencia esta hora de la tarde, Dios, para darle gracias, Señor, por la vida que nos da, Dios. Gracias, Señor, por ese aire que respiramos, Señor del cielo. Gracias, Señor, por hacer salir el sol sobre malos y buenos, Señor, sobre justos e injustos, oh Dios. Gracias, Señor, por tenernos con vida sobre la faz de la tierra, Señor del cielo, por ser nuestro guardador, Dios, por ser nuestro protector. Gracias, Señor, por guardarme, Dios. Gracias, Señor, por traerme con bien a este lugar, Dios todopoderoso, para poder hacer tu obra, Señor, a través de esta radio emisora, oh Dios todopoderoso. Que esas almas que nos sintonizan esta hora de la tarde, Señor, puedan ser edificados con tu palabra, Señor del cielo. Gracias, Dios todopoderoso, por traerme con bien a este lugar, Señor, para anunciar tu palabra, oh Dios. Toma el control, Señor, de este programa radial, oh Dios. Que sea usted, Señor del cielo, tomando el control por medio de su Espíritu Santo. Que sea usted, Dios, abriendo puertas, Señor. Que sea usted, Dios eterno, tocando corazones, Señor. Que sea usted, Dios, supliendo, Señor. Que sea usted, Dios, proveyendo, Señor, para poder anunciar su palabra, Dios, a través de esta radio emisora, Señor del cielo. Bendice, Dios, la vida de ese amigo, Señor, la vida de ese hermano, Señor, la vida de esa hermana, Padre, que con ayuda tuya, Señor, y con ayuda de esos hermanos, Dios, con la vida de esos amigos, Señor del cielo,
Podemos anunciar tu palabra, Dios eterno, a través de esta radioemisora, Señor. Podemos hacer la obra tuya, Dios, en este lugar. No por fama, Dios, no por dinero, Señor, sino para tu gloria, Señor, para tu honra, Padre. Toma el control, Dios, de esas mentes, Dios, de esos corazones, Señor, que van a escuchar tu palabra a esta hora de la tarde, Dios. Toma control, oh Dios, de nuestra garganta, Señor. Toma control de nuestra mente, nuestro corazón. Toma control, oh Dios, de nuestras vidas, Señor, esta hora, Padre. Que tu Espíritu Santo, Dios, sea tomando el control, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, tome el control, Dios amado, de todo lo que vamos a hacer, sea de hechos o de palabra, Dios. Sea para tu gloria, sea para tu honra esta hora, Señor. Toma el control, Dios, de este momento, Señor, en que vamos a anunciar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, reconocemos nuestra condición delante de tu presencia, Señor. Reconocemos, Dios, nuestra condición como seres humanos que somos, Señor. Somos necesitados de ti, Señor. Somos necesitados de tu gracia, Dios, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Háblanos, Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Respalda tu palabra. Que tu palabra, Dios, no regrese vacía. Que tu palabra, Señor, haga efecto, Dios, para lo que va a ser enviada esta hora. Que tu palabra, Dios eterno, haga efecto para lo que va a ser enviada, Señor. Mientras tu palabra, Dios, es predicada, Señor, reprende al diablo con todos sus demonios esta hora en la tarde. Todo plan diabólico, toda artimaña de Satanás, toda maquinación del diablo es cancelada, es desactivada por el poder de la palabra esta hora. Toda obra de brujería, toda obra de hechicería, de santería, de adivinación, quema todo lo que nos sirve esta hora de la tarde, Señor. Que el fuego del Espíritu Santo, Dios, queme todo lo que nos sirve, Señor. Todo lo que se pasea sobre los aires, Dios. Todo lo que nos sirve esta hora, Señor, sea reprendido por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestra mente, toma el control de nuestro corazón y respalda tu palabra, Dios. Trae ese discernimiento, trae esa revelación de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, esta hora de tarde, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas. Se lo pedimos, Señor, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gracias al Señor, a esta hora de la tarde hemos orado. Que el Espíritu de nuestro Dios sea hablándonos a través de su palabra. Gloria sea a Dios. Excusas, pretextos que nos impiden y nos estorban servir a Dios. Ese es el tema. Excusas, pretextos que nos impiden servir a Dios, que nos estorban en servir a Dios. Muchas veces ponemos cuantas excusas para servir a Dios. Ponemos cuantos pretextos, le ponemos cuantas condiciones a Dios, y los necesitados del Señor somos cada uno de nosotros. Y en esta palabra que acabamos de leer esta hora de la tarde, en el libro de Éxodo capítulo 3, habla del tema del llamamiento que Dios le hizo a Moisés. Ese fue el llamado que Dios le hizo a Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Dios llama a Moisés. Y es que muchos son llamados para salvación, pero también muchos son llamados a un ministerio. Muchas veces ponemos cuantos pretextos, ponemos cuantas excusas
Y le ponemos cuantas condiciones a Dios. Y ponemos cuantos pretextos para no servir a Dios. Cuando los necesitados de Dios somos nosotros. Pero en aquel día no habrán excusas. Dios está llevando su palabra a través de todos los medios posibles, para que el ser humano aquel día no tenga excusa de que nadie le habló de la palabra de Dios. Dios está llevando su palabra de diferentes maneras, pero el ser humano hace oídos sordos al llamado de Dios, hace oídos sordos al mensaje de Dios, hace oídos sordos a la voz de Dios. Y Dios está ahí llamándole, Dios está ahí tocando la puerta de su corazón. Y en aquel día no habrá excusa, no habrá excusa, no habrá excusa que nadie nos habló de la palabra. No habrá excusa aquel día, porque la palabra de Dios se está predicando a través de todos los medios posibles. Aquel día usted no tendrá excusa. En aquel día no tendremos excusa de que nadie nos predicó, de que nadie nos invitó a una iglesia, cuando a la vuelta de la esquina, a cada vuelta de la esquina usted va a ver una congregación. Y el ser humano pone cuantas excusas, pero en aquel día no habrán excusas. La palabra de Dios se está predicando a través de todos los medios posibles. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa fue la palabra que Dios le dio a Moisés. Esa fue la palabra que Dios le dio a Moisés cuando lo llamó, cuando lo llamó para sacar al pueblo de Israel. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ese fue el llamado que Dios le hizo a Moisés. Dios utilizó a Moisés como un líder para conducir al pueblo de Israel a la libertad, que estaba esclavizado por los egipcios. Pero siempre Dios escoge a alguien, siempre Dios usa un medio, siempre el tiempo de Dios se llega, siempre el tiempo de Dios llega. Y así como Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo de Israel, así Dios envió a su Hijo Jesucristo para liberarnos del pecado, para libertarnos del pecado, para libertarnos de los lazos de Satanás. La palabra de Dios dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El pueblo de Israel estaba esclavizado, estaba bajo servidumbre de los egipcios, estaba bajo la esclavitud de los egipcios, bajo la esclavitud del faraón. Pero hay otra esclavitud que tiene esclavizada al hombre, que es el pecado, que es Satanás. Satanás, el diablo con todos sus demonios, tiene esclavizado al hombre, tiene esclavizado a la mujer en el pecado. Y el único que lo puede liberar del pecado, de la garra de Satanás, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. La palabra nos dice que el que practica el pecado es del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así como el Señor escogió a Moisés para liberar al pueblo de Israel, el Señor, también nuestro Dios, envió a su Hijo Jesucristo para liberarnos de las garras de Satanás, para liberarnos del pecado. Pero el ser humano pone cuantas excusas, pone cuantos pretextos para no servir a Dios. Que ahorita estoy muy joven, que ahorita no puedo, tal vez más adelante, pero ese más adelante no se llega, porque más bien termina en un ataúd.
termina con algodones en las narices. Ya no le quedó tiempo. Ya no le quedó tiempo de entregarle su vida a Dios. Ya no le quedó tiempo de confesarle su pecado al Señor. Ya no le quedó tiempo de arrepentirse. Ya no le quedó tiempo. Porque hoy es el día aceptable. El mañana no es de nosotros. Hoy es que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Porque aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Un día la iglesia ya no estará en esta tierra, ya no estará. Ya no estaremos en esta tierra si perseveramos hasta la meta final. La iglesia estará de bodas allá en el cielo, mientras esta tierra estará en 7 años de tribulación, donde Dios enviará sus juicios a esta tierra por el pecado, por la maldad, por la desobediencia. Dios enviará sus juicios en aquel día. Pero hoy el Señor le está dando tiempo, le está dando tiempo al hombre, le está dando tiempo a la mujer, le está dando tiempo aún a los que estamos en la iglesia, a los que estamos en el camino del Señor. El Señor nos está dando tiempo. Nos está dando tiempo de que nos afirmemos, de que nos pongamos a cuenta. Porque estamos en los últimos tiempos. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor un día vendrá por su iglesia. El Señor un día vendrá por su pueblo. Un día vendrá por su pueblo, bendito sea el Señor. Ya no sigamos poniendo excusas al Señor. Que ahorita no puedo servir a Dios porque estoy muy joven. Tal vez más adelante, tal vez más allá, tal vez otro día. Ya no sigamos poniendo excusas a Dios. Porque los necesitados de Dios somos nosotros. Somos nosotros los que necesitamos del Señor. Las excusas, los pretextos y todo lo que nos impide servir a Dios, eso nos está estorbando. Nos está estorbando para servir a Dios. Nos está estorbando para ser salvo. Nos está estorbando para atender ese llamado de salvación. Porque muchos somos llamados a salvación y muchos somos llamados a un ministerio. Y vemos en esta palabra, en el libro de Éxodo, que Moisés fue escogido por Dios. Dios lo llamó como un líder para conducir al pueblo de Israel a la libertad. Y Dios mostró su poder, Dios mostró sus maravillas para poder sacar a su pueblo de la esclavitud de Faraón, de la esclavitud de los egipcios. Lo escogió como un líder, bendito sea el Señor, que no hubo otro como Moisés, con quien Dios haya hablado cara a cara con Moisés. Pero al principio del llamado de Moisés puso cuantas excusas, puso cuantos pretextos. Y vemos en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 4, cómo Moisés puso cuantas excusas. Capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Dudaba Moisés de que los israelitas le fueran a creer que Dios le había hablado, que Dios había hablado con él en una zarza ardiendo, en una zarza que no se consumía. Dios le habló a Moisés: Moisés, Moisés, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Dijo Dios a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto,
y he descendido para librarlos. Bendito sea el Señor, porque Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca se olvida de su pueblo. El tiempo de Dios se llega para fortalecernos, para ayudarnos en el momento del sufrimiento, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, de la lucha. Ahí está el Señor a nuestro lado. Ahí está el Señor a nuestro lado para no dejarnos de la mano. Poderoso Dios. He visto la aflicción de mi pueblo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en esos entonces estaba esclavizado por los egipcios, estaba esclavizado por el faraón. Solo la mano de Dios los podía liberar de esa esclavitud. Y Dios mostró su poder a través de las señales, prodigios. A través de su poder Dios pudo sacar con mano fuerte, bendito sea el Señor, con señales y prodigios, pudo sacar a su pueblo de Egipto, usando como líder a Moisés. Porque cuando Dios llama a alguien, lo capacita. Aunque al principio hayan excusas, pretextos y condiciones, aunque al principio comencemos mal, el Señor perfecciona la obra. Capítulo 4, versículo 10. Aún Dios diciéndole a Moisés que Dios iba a mostrar señales y prodigios para sacar a su pueblo, él todavía seguía dudando, seguía poniendo excusas, seguía poniendo pretextos. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Poniendo excusa a Moisés. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Bendito sea el Señor. Pero Moisés ponía cuántas excusas, ponía cuántos pretextos. Eso fue al principio del llamado de Moisés. Pero Dios llama, Él capacita, Él envía, Él suple y Él respalda. Aunque al principio haya dificultades, haya luchas, haya problemas, haya sufrimientos, haya dolor y cuantas circunstancias, pero ahí está el Señor para fortalecernos, para no dejarnos de la mano. Yo estaré con vosotros todos los días, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como el Señor escogió a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, de la esclavitud de Faraón, Dios envió a su Hijo Jesucristo para liberarnos de la garra de Satanás. Escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él, dice la palabra de Dios.
Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo es el que nos liberta del pecado. Cristo es el que nos liberta de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. El hombre por sí solo no puede ser libre del pecado. Por nuestra propia cuenta no podemos ser libres del pecado. Por la propia cuenta el ser humano no ha podido ser libre, no ha podido ser libre, no ha podido ser libre de los vicios, no ha podido ser libre del pecado, no ha podido ser libre por su propia cuenta. Si no es Cristo que lo liberta, seguirá en la esclavitud. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Cristo que lo va a libertar a usted, amigo. Es Cristo el que lo va a libertar del alcohol. Es Cristo el que lo va a libertar de la droga. Es Cristo el que lo va a libertar de la marihuana. Es Cristo el que lo va a libertar del pecado. Es Cristo que lo va a libertar de las garras de Satanás. Es Cristo el que lo va a libertar del adulterio. Es Cristo el que lo va a libertar de la fornicación. Es Cristo el que lo va a libertar de la brujería. Es Cristo el que lo va a libertar de la idolatría. Es Cristo el que nos liberta. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ya no pongamos más excusas. Ya no pongamos más pretextos. Y todo aquello que nos está impidiendo para servir a Dios, es tiempo de renunciar y despojarnos y dejar a un lado aquello que nos está estorbando para servir a Dios, aquello que nos está estorbando para trabajar en la obra de Dios. Porque el Señor no solo nos llama a salvación, el Señor nos llama a trabajar en su obra. Y aquí nos tiene Dios en este programa radial, anunciando la palabra de Dios, no por fama, no por dinero, sino para que usted sea edificado con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y es con la ayuda del Señor que Dios toca corazones, que Dios es el que toca los corazones. Bendito sea el Señor. Ya que aquí en este programa radial se pagan 2.800 lempiras al mes para poder anunciar la palabra de Dios. Y lo que hacemos no es por fama, no es por dinero, sino para que las almas puedan escuchar la palabra de Dios ahí en esas montañas donde a las personas se les dificulta congregarse, estar en una iglesia, y en diferentes lugares que nos sintonizan. Bendito sea el Señor. Es con la ayuda de Dios y con la ayuda de esos hermanos y amigos que Dios toca para poder anunciar la palabra de Dios a través de esta radio. Y el Señor nos llama no solo a salvación, nos llama a un ministerio a trabajar en la obra de Dios. Pero Él nos va capacitando, y Él suple y respalda en su debido tiempo. Él suple y respalda en su debido tiempo. Bendito sea el Señor. Él suple y respalda en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Bendito sea el Señor. Y Dios está llevando su palabra a través de todos los medios posibles. Y de aquel día el ser humano no tendrá excusa. La palabra de Dios se está predicando a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales. La palabra de Dios se está predicando en los buses, se está predicando en los parques, se está predicando en las calles, se está predicando a través de todos los medios posibles. Y en aquel día el ser humano no tendrá excusa de que nadie le habló de la palabra de Dios. Usted está escuchando la palabra de Dios en este momento. Dios le está hablando. Dios le está hablando por medio de su Espíritu Santo. Excusas, pretextos y los impedimentos que nos estorban para servir a Dios. Ese es el tema que hemos meditado esta hora de la tarde. Tal vez usted haya sentido poco la palabra de Dios,
Pero lo que hacemos, sea de hechos, sea de palabra, es para la gloria de nuestro Dios. Y usted está siendo edificado con la palabra de Dios este día de hoy que el Señor nos ha permitido. Bendito sea el Señor, que todo sea para la gloria de nuestro Dios.